Buenas y bendiciones para todos. El día de hoy vamos a hablar de la educación inclusiva, de cómo la educación ha venido avanzando desde hace muchas décadas. Nuestro grupo está formado por la compañera Mayiris Castro y quienes habla Carlos Ariel Baloyes. Iniciando con una línea de tiempo, decimos que en el año 1945, ese fue el año donde se dio el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1948 se adopta Declaración Universal por los Derechos Humanos, que es la que establece el derecho a la educación de todas las personas. En este mismo periodo de tiempo, decimos que también se crea la Organización de las Naciones Unidas, que es la que hoy conocemos como la ONU. ¿La ONU de qué se encarga la ONU? De promover la paz y proteger los derechos humanos. También se empieza a utilizar la palabra integración en lugar de segregación en el ámbito educativo. Y vemos cómo va reflejando un avance hacia la inclusión. En el año 1950 se hace eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ya en el año 1959 hubo un periodo donde se dio un movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que luchan por el derecho y el acceso a la educación de todas las personas y la igualdad también. Y ya el término de integración se utiliza para referirse a la inclusión de estudiantes con discapacidad. En el año 1960 se declara como la Ley de Derechos Civiles. El movimiento que surgió en el año 1959 y en el año 1960 se declara como ley. Y en el año 1964 se prohíbe la discriminación racial dentro de las aulas de institución. El movimiento por los derechos civiles sigue tomando fuerza y visibilidad y se empieza a utilizar el término de inclusión para referirse a los estudiantes con discapacidad, para que ellos puedan estar en aulas regulares. Ya en el año 1970 se aprueba la ley de educación para todos los niños con discapacidad en los Estados Unidos. Y en el año 1975 se dice que los niños con discapacidad tienen derecho, o se declara, que tienen derecho a recibir una educación adecuada como los otros niños. Y ya el término inclusión se utiliza para integrar a todos estos estudiantes en las aulas regulares. También decimos que en este periodo fue algo significativo por la masacre que sucedió en la Universidad Estatal de Kent. En el año 1980 se hace Convención sobre los Derechos de los Niños. Y en el año 1989 se reafirma el derecho a la educación como fundamental para todos los niños. En este tiempo también continúa el movimiento por la educación para los niños especiales en los Estados Unidos. Y el concepto inclusión sigue siendo relevante en el ámbito educativo. En este mismo tiempo se dio el fin de la Guerra Fría. Ahora vamos a darle paso a la compañera Mayiris Castro para que ella siga con el desarrollo y nos haga una conclusión. Bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias, compañero Carlos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mayiris Patricia Castro Ochoa y vamos a darle continuidad a este tema tan interesante como es la educación inclusiva. Bueno, ya para el año de 1990 se declara la Ley de Educación para Todos, exactamente en el año de 1994 en los Estados Unidos, que obliga a todos los estados a garantizar una educación adecuada para todos sus estudiantes. Se intensifica el movimiento por una educación inclusiva también en nuestra región, en América Latina, dando enfoque no solo a la integración de estudiantes con discapacidad, sino también que se tienen en cuenta nuestra diversidad cultural y lingüística. También podemos ver y resaltar que nuestra región es bastante rica en cultura y lenguaje desde nuestras etnias, nuestros grupos indígenas. En este periodo también se dio también lo que es la desmovilización del grupo armado en ese tiempo, llamado el M-19. Ya para el año 2000 se realiza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece la obligación de los estados de garantizar igualdad de acceso a la educación para personas con todo tipo de discapacidad. Durante este periodo surge un movimiento
por la educación inclusiva en América Latina. Ya el término inclusión comienza a usarse más en educación, refiriéndose a la integración de estudiantes con discapacidad y también la diversidad cultural que se maneja y también la lingüística. Históricamente también podemos ver que en este año se destacan los ataques del 11 de septiembre en el año de 2001 y también es la invasión de Irak en el año 2003, periodo muy importante para nuestra educación. En el 2010 podemos ver cómo se promulga la Ley de Educación Inclusiva en varios países de América Latina. Igualmente también se establece la obligación de garantizar esa igualdad de acceso a la educación para todos, ya como ley. También se hace un movimiento por la educación de calidad para todos en la región. El término inclusión se utiliza más para referirse a la integración de estudiantes con discapacidad, diversidad cultural y lingüística, así como la atención a las necesidades individuales, ya viendo al ser humano desde lo individual. Ya no lo vemos como desde lo grupal, sino desde lo individual, desde qué necesidad tiene usted. En este periodo también podemos ver que históricamente se encuentra el terremoto de la nación de Haití. Ya para el año del 2020 y 2025, ya en este periodo, se implementan leyes y políticas para abordar la educación en línea y reducir la brecha digital. Entonces, donde vemos que en nuestras comunidades, las rurales, soy docente rural, podemos ver cómo esa brecha empieza a cerrarse un poco en cuanto a lo digital. Ya empiezan a llegar dotaciones, ya empiezan a llegar capacitaciones para los maestros y ya se empieza a ver algo muy importante, que es cerrar ese espacio que había entre la educación digital, los medios digitales, cómo utilizarlos con nuestros niños del campo y hacer de ellos personas que también tengan conocimiento y puedan acceder también a todas estas tecnologías. Igualmente aparece un movimiento por la educación sostenible en busca de garantizar igualdad de acceso para todos. El término inclusión se utiliza cada vez más en el contexto educativo para referirse a estudiantes con discapacidad, diversidad cultural y lingüística, y atención a las necesidades individuales en línea, ya que las leyes actuales buscan asegurar el acceso igualitario a la educación. Esa es la idea de la educación, que todos, sin excepción alguna, no importando su limitación, tengamos acceso a esta educación. En este periodo, históricamente también encontramos la pandemia del COVID-19, encontramos también la crisis climática global. La pandemia fue algo desafortunado que llegó a nivel mundial, pero que también empezó a hacer que todo se modificara y la brecha digital en toda parte se fuera cerrando, porque fue necesario, fue obligatorio empezar a utilizarla para continuar con este proceso educativo con nuestros niños e igualmente con nuestros maestros. La idea no era estancar la educación, sino que se siguiera prolongando a pesar de la dificultad de este problema mundial como fue el COVID-19 en el 2020. Entonces podemos decir que de alguna manera u otra se pudo trabajar a pesar del encierro en que se encontraban nuestros niños y los maestros para enseñar. Entonces, qué tan bueno ver cómo la brecha digital se empezó a cerrar y pudimos empezar también a obtener estas herramientas tan importantes en el proceso educativo de nuestros niños. Entonces podemos ver que, en conclusión, la educación inclusiva sigue siendo un tema relevante en la actualidad. Seguimos teniendo la idea de avanzar en todo esto, lo que es inclusión. En el enfoque, la equidad, todo lo que es la parte social, también podemos ver que a pesar de los inconvenientes, a pesar de tantas dificultades, se sigue haciendo el tema de inclusión en nuestros territorios. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada.